Métodos de estudio de la funcionalidad renal. El contenido de este PowerPoint pueden encontrarlo en Fisiología de Besti Taylor, en el texto de Fisiología de Bernie Levy o en el texto de El riñón o The Kidney de Brenner y Rector. Sobre todo, este último es recomendable para aquellos que piensan seguir nefrología o que quieren profundizar sobre temas de sistema renal. Como sabrán, el riñón es un órgano vital, es decir, que su ausencia o su funcionamiento muy comprometido no es compatible con la vida y por eso se pueden realizar trasplantes o en casos de afectación muy marcada, de alteraciones o enfermedades que comprometen la funcionalidad renal, se debe realizar diálisis. El riñón mantiene la homeostasis del medio interno y en este sentido mantiene la osmolalidad, el pH del medio interno, el volumen de los líquidos orgánicos, así como la composición hidroelectrolítica. Para ello es fundamental que el riñón pueda manejar de manera independiente el agua de los electrolitos, es decir, que el riñón va a poder ajustar el balance de sodio o el balance de agua o el balance de potasio en forma independiente entre sí. Como ustedes recordarán, la unidad anátomo-funcional del riñón es la nefrona, a nivel de la cual existen diversos procesos funcionales que van a terminar o finalizar con la formación de la orina. Un concepto a tener en cuenta es que la composición de la orina va a ser importante en el sentido de que el organismo va a eliminar aquellas sustancias o solutos y aquellos solventes que sean necesarios para mantener siempre la homeostasis del medio interno. ¿Qué procesos funcionales existen a nivel de la nefrona? Como ustedes saben, en este sector glomerular, la porción glomerular, donde ustedes poseen acá está representada la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente, se produce el proceso de filtración hacia lo que se denomina la cápsula de Bowman. El ultrafiltrado, una vez que comienza a circular por el sector tubular de la nefrona, comienza a sufrir modificaciones en su composición debido a los procesos de reabsorción y de secreción. El proceso de reabsorción implica el pasaje de sustancias desde la luz tubular hacia el intersticio para luego pasar a la sangre. Es decir, que una sustancia que se reabsorbe es una sustancia que se conserva, es una sustancia que vuelve al organismo, vuelve al medio interno. Se conserva y se mantiene para el medio interno. Por su parte, la secreción implica el pasaje de sustancias desde el medio interno, ¿verdad? O el intersticio hacia la luz tubular. Si esta sustancia no se vuelve a reabsorber, no se reabsorbe, se va a excretar en la orina hacia el exterior del organismo. Bien, nosotros precisamos metodologías para poder tener una idea de cómo se encuentra funcionando el riñón en los seres humanos, en los pacientes. Y por lo tanto, la clase de hoy va a fundamentalmente focalizarse en la comprensión del método de depuración o de clearance. Estos conceptos que ven a continuación son los que ustedes deben manejar en cuanto al sistema renal, ¿verdad? Y son los conceptos de filtración, reabsorción, secreción, excreción, carga filtrada, reabsorbida o secretada. La carga, cuando nosotros hablamos de carga, nos estamos refiriendo a la masa. Carga es lo mismo que masa.
pero cuando estamos en sistema renal nos referimos a carga. Cuando la masa filtrada o reabsorbida o secretada la calculamos en función del tiempo, es decir, cuánta masa de una sustancia se secretó, se filtró a lo largo de un minuto o durante el día, ustedes entonces pueden hablar de velocidad o de tasa o de flujo. Y entonces deberán manejar los conceptos de velocidad de filtración glomerular, velocidad de excreción o diuresis, velocidad de reabsorción y secreción. Y entonces finalmente van a tener que comprender aquellos métodos, ¿verdad?, para estudiar el riñón, que es el método o el estudio del clearance o depuración de una sustancia y las características de la inulina y la creatinina. ¿Para qué precisamos indicadores? Bueno, porque precisamos indicadores para lo ideal, justamente es que estos indicadores detecten alteraciones de la función renal en estadios tempranos de la enfermedad y no que la detecten en estadios avanzados cuando el proceso ya es irreversible y cuando no podemos intervenir. ¿Para qué sirven además? Para monitorear la progresión de la enfermedad renal y del tratamiento. Es decir, ustedes hacen un diagnóstico de una alteración renal, instauran un tratamiento y van a monitorear, ¿verdad?, cómo viene funcionando ese tratamiento para ver si existe una mejoría de la funcionalidad del riñón. Un indicador tiene sensibilidad y especificidad. La sensibilidad se define como el porcentaje de resultados positivos en pacientes enfermos, mientras que la especificidad es el porcentaje de resultados negativos en individuos sanos. Cuanto mayores son estos porcentajes, mayor es la sensibilidad y mayor es la especificidad de dicho indicador. ¿Cuál es el mejor test para determinar cómo se encuentra el riñón? Es aquel test que puede cuantificar la velocidad de filtración glomerular. Y entonces, un riñón que está alterado, que está insuficiente, que no funciona bien, va a tener una disminución de la velocidad de filtración glomerular. ¿Cómo calculamos la velocidad de filtración glomerular en un paciente? Nosotros ahora vamos a mostrar distintas diapositivas para comprender cómo llegamos a determinar este parámetro. Si representamos como muestra la diapositiva, en este sector tenemos el capilar con una sustancia X representada por estos círculos llenos negros. Aquí tenemos la nefrona, donde representamos el sector glomerular y acá el sector tubular, y en última instancia tenemos la orina. En un determinado tiempo ocurre lo que denominamos filtración, es decir, el pasaje de estas sustancias que están en el capilar o en la sangre hacia la cápsula de Bowman. Estas sustancias que pasaron a la cápsula de Bowman, como ya dijimos, comienzan a transitar por el sector tubular y al final se excretan, en este ejemplo, dos masas de esa sustancia X. En ese tiempo se filtraron 5, como representamos en este dibujo, en este esquema, y al cabo de ese tiempo, entonces se excretaron 2. ¿Qué podemos decir que ocurrió a lo largo de la nefrona? Obviamente, si teníamos 5 y se excretaron 2, es porque se reabsorbieron 3 masas de X y estas 2 son las que se excretan. Se recuperan 3 que vuelven
¿verdad? Al medio interno y estas dos se van a excretar. Muy bien. Podemos tener, en este caso, se reabsorbieron 3, pero podemos tener, como muestra el ejemplo siguiente, otra situación. En esta situación, nosotros teníamos que habían filtrado 5, pero de esos 5 se reabsorben 4. Para yo tener más tarde, recoger más tarde 2 masas de X, tiene que haber ocurrido que más adelante en el sector tubular de la nefrona se debió de haber reabsorbido, perdón, se debió haber secretado 1. Si acá se reabsorbieron 4, más adelante se secreta 1 y entonces finalmente se excretan 2. Es decir, que tenemos dos ejemplos distintos, de situaciones distintas o de manejo renal diferente de esta sustancia X, pero con el mismo resultado. Filtran 5 masas en un tiempo determinado y se excretan 2 masas. ¿Qué operación mental realizaron ustedes para deducir, digamos, qué es lo que puede haber ocurrido en la nefrona? Esto se basa en lo que se denomina el principio de conservación de la masa. Si tenemos una carga excretada de 2 y la carga filtrada de 5, a lo que filtra le tenemos que sustraer lo que se ha reabsorbido y le tenemos que agregar lo que se ha secretado. En un paciente, ¿a qué tenemos acceso? Tenemos acceso a una muestra de sangre, que es una muestra del medio interno, y a una muestra de orina, que ya forma parte del medio externo. Lo que pasó en el riñón es como una caja negra, porque nosotros no sabemos cuánto filtra, cuánto se reabsorbe y cuánto se secreta. Y entonces, con una muestra de sangre y con una muestra de orina, debemos ser capaces de deducir cómo está funcionando el riñón y qué procesos sufrieron las sustancias, si se reabsorbieron, si se secretaron, etc. Y entonces tenemos que establecer otro principio u otra equivalencia. El principio de conservación de masas ya no nos sirve para un paciente porque no podemos saber cuánto filtró y cuánto se reabsorbió. Y entonces tenemos otra equivalencia. ¿Y cuál es? Nosotros en el ejemplo anterior habíamos visto que al cabo de un tiempo se habían excretado 2 cargas o 2 masas de esa sustancia X. Podemos decir que la carga excretada en la orina es igual a la carga que yo le quité al medio interno y que le extraje de la sangre, ¿verdad? Que extraje, que sustraje del medio interno, porque no están más en el plasma, ahora están en la orina, que forma parte del medio externo. Y entonces decimos que la carga excretada en la orina es igual a la carga depurada del plasma. Depurada es extraída del plasma. Si yo esto lo realizo, digamos, o lo pienso en función del tiempo, podemos decir que la velocidad de excreción de esa sustancia es igual a la velocidad de depuración de esa misma sustancia. Bien, en este ejemplo, si ustedes tienen que la velocidad de excreción es de 10 miligramos minuto para esta sustancia, ¿cuánto vale la velocidad de depuración? Por lo que decíamos anteriormente, vale lo mismo. Es decir, que en un minuto lo que se excretó, lo que me apareció en la orina, es lo que desapareció de la sangre.